A ver quién aguanta estar más tiempo. ¡Oiga! Vamos a ver qué tal el reto. ¿Pero hasta dónde tenemos que meternos? Poco a poco, vamos. Yo ya me metí. ¡Ah! 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 Vamos, vamos. No, pero- Vamos. ¡Ah! ¡La nalga! Vamos, vamos. Mira ese bejuco, se ve muy loco. Vamos a ver si puede colgar en uno de esos. Eso no es un nido de avispa, ¿va? No, dice que no. 1, 2 y... ¡Cuidado! Esas son las perritos mascotas de la gente que vive aquí. No sé por qué razón estar ahí. Está solo aquí en la poza de amor. ¿Será que está afligido por algo ahí que le pasó con la esposa? Algún despecho. Véngase, mi gente, aquí se despecha también. Donde fuimos era la poza de amor. No me diga la siguiente es la poza de divorcio. No, tampoco no. Ahorita vamos a lo que son los jacuzzis. Jacuzzis. Wow, ¿qué son esos? Parecen clavos. Esas son las espinas que comúnmente encontramos acá. Se te mete una espina de esas, la sacas, pero la punta se quiebra. Y se les mete en la nariz. Vamos a seguir a Ricardo porque el siguiente es el más caliente. Ricardo, ¿cuántos grados de temperatura? 35 los jacuzzis y el nacimiento 40 grados. Por eso son aguas hipotermales. Cuando pasa de los 40 ya son hipertermales. Ya se escucha diferente el agua. Estamos acercando al jacuzzi seguramente. Ya sabe, a mí me gusta el agua caliente, así como en Japón. Hay una pequeña cascada, qué lindo. Ya llegamos, mira la gran cascada. Qué grande. No puedo creer de que esto es 100% natural. Este peñón ha existido siempre. ¿Qué significa peñón? Una sola roca que se ha formado a raíz del sedimento de hojas, algunos pedazos de árboles que han quedado petrificados ahí. Si puedes ver, ahí hay unas hojas, mira. ¿Dónde están las hojas? Petrificados. Es una rama que está ahí. Rama. Parte de la piedra ya. Correcto, ¿eh? Si un turista se queda dormido allá, ¿qué pasa? ¿No le petrifican? No, claro que no, pero provoca mucho sueño estar porque ya esta agua es caliente. Este es uno de los jacuzzi, aquí puedes ver uno, aquí está el otro y allá atrás está el otro, mira. Ya este es agua caliente, ya anda oscilando entre los 35 y 40 grados. ¿Cómo se dicen estos insectos? Son libélulas. Libélulas que están Apareándose. bien alegres, ¿va? Sí, por eso, es que a eso llegan, a la poza del amor. Y Felipe, a raíz de ese tipo de cosas, le puso la poza del amor. Esta jacuzzi es la consentida, le digo yo. Una vez que usted entre ahí va a sentir cómo lo atrapa y se queda en ella. Tenemos atrás de nosotros dos jacuzzis de agua caliente. Aquí donde están los varones guapísimos y las mujeres de colinas. Ricardo tiene un nacho en cada mano. Dependiendo en el tamaño del nacho, él me va a decir si me toca la fortuna de estar con las mujeres o con los varones. ¿Listo? ¡Esto! ¿Seguro? ¿Segurísimo? ¿Más que seguro? Más que seguro. ¿No quiere cambiar? No cambio. ¡Ah! Sacó el más grande. Entonces, ¿con las mujeres? No, con los varones. ¡Con los varones! Están más calientes arriba. Estamos hablando de una temperatura más cálida que en los aguas termales de Santa Rita y Oro. Estamos en los niveles de temperaturas de los aguas termales de Sambo Creek por La Ceiba. Diego está estudiando medicina, ¿verdad? ¿Cómo cuánto tiempo máximo puede estar en esa temperatura? Como una media hora antes de que ya empiece a sentirse mucho calor y ya se tenga que salir antes que se pueda desmayar. Media hora tenemos para disfrutar esa experiencia. Ricardo siempre con sus sorpresas. Vamos a ver qué nos trae. Vamos a degustar una rica sandía en ese lugar. Henry, ¿usted cree que los mayas y los lencas supieron de esos aguas termales? Ellos, bueno, lo que más disfrutaron más que nosotros. Yo me crié en Copán Ruinas. Los mayas, ellos veían como algo santo, lo que era el agua caliente. Ellos tenían como un ritual, pero era más como un tratamiento para una terapia física. Cuando ellos caminaban de agua helada a agua caliente, ellos tenían como un círculo para poder ir a una terapia y quitarse el estrés del cuerpo. Y vamos a disfrutar de esta rica sandía para nutrirnos e hidratarnos, ¿verdad? Ya me encuentro en la jacuzzi de las chicas. Vamos a comer la sandía. Heladito a la sandía, caliente el cuerpo. Mira mi gente, me encuentro ahora en un pequeño paraíso aquí en Colinas, Honduras. Evelyn, ¿cómo se siente el agua? Muy rica, tibia. Tenemos ese privilegio de que San José de Colinas tenga esta maravilla natural. Es un lugar perfecto para poder disfrutar y venirse a relajarse. Después de un partido de fútbol, aquí tiene que venir a rejar los músculos, ¿va? Sí, la verdad sí. Emi, ¿cómo se siente el cuerpo? ¿Ya está calentado? Súper relajado, muy rico. Creo que lo merecemos estar acá en esta poza muy riquísimo. Relajamos un buen rato. Ricardo, ¿quién nos sigue? Ahorita vamos a ir a lo que es el nacimiento, ¿verdad? El poro por donde sale el agua termal y después vamos a subir a unos poquitos pasos a la poza azul, a donde nace toda lo que es la quebrada.
qué chiquito ese camino, hay que tener cuidado. Se escuchan muchos animales arriba, mi gente. No sé si son aves o monos o otro tipo de animal, así que tenemos que caminar más rápido. Hemos llegado al nacimiento del agua termal. Este es el lugar donde hay varios poros por donde sale el agua termal. Puedes ver uno por allá. Ese chorro de agua pequeño. Ese es uno de ellos. ¿Qué tal de caliente ese agua que sale? Un poco más caliente que los jacuzzis. Creo que ya llega a los 40 grados. Y el principal nacimiento es aquel que miras allá. Allá arriba, de esa roca. Ahí es donde nos vamos a ir a meter. Tiene propiedades curativas, problemas de la piel, artritis, artrosis. Qué raro, ese agua no está caliente, Ricardo. ¿Por qué? Porque al otro lado de esa piedra está la Poza La Monarca, que es donde nace la mariposa azul que ha andado acompañándonos todo este transcurso. Pero esa agua no es tan helada. Se siente ya la temperatura aquí. Vamos a tocar el agua para ver qué tal la temperatura. ¡Wow! Sí te quema. Vamos a ver si me atrevo a meter por lo menos los pies. ¡Ah! Está tan caliente que no puedo. Vamos, ching. No, hombre. Vamos. ¡Ah! ¡Qué loco! De ese hoyo sale el agua más caliente aquí. Mira, mi gente, está la prueba. Hicieron un huevo duro. Vamos a tocar el agua, mi gente. ¡Ah! ¡Ya! Es por actividad volcánica. Por actividad de fallas. Fallas. Pero cuidado, no te metas mucho, porque vas a ver 2 huevos duros más. ¡Ah! 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 ¡Huevo duro! Te voy a presentar una amiga. Mira. ¡Ah! Cada poza tiene su araña. Cómenos, zancudos. Está hermosa así. Ok, Dariana dice que quiere ver qué tal de caliente. Esta sí está súper caliente. Sí. Dariana, te metiste ahí. ¿Qué tal la temperatura allá? Está lo mismo. Ok, entonces vamos a ver. Si me meto aquí donde mezcla el agua helado con el caliente. Vamos a ver. Está súper caliente todavía, especialmente en la parte de arriba. Pero yendo más cerca a este agua, sí. ¡Ah! A ver quién aguanta estar más tiempo. ¡Oiga! Vamos a ver qué tal el reto. Pero ¿hasta dónde tenemos que meternos? Poco a poco, vamos. Quiero meter. ¡Ah! 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 Vamos, No, pero yo tengo 2 cosas, puede. Abajo, vamos. ¡Ah! La nalga. Vamos, vamos. A ver, me senté toda, ¿verdad? Estoy más que relajada por acá. A ver, estoy esperando aquí a mi compañero ¡Ah! turista. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos segundos? 1 minuto, a ver si podemos aguantar 1 minuto, va. Voy a contar. 1, 2, 3, Abajo, abajo, 4, dale. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 6, 7. Bueno, ¿qué pasó aquí con nuestro? No. Arriba, ching, arriba, Vamos, Ching. No puedes. No puedes. Sí, ayúdame acá, por favor. Ay. Bueno, yo me voy a quedar por acá un rato más porque yo gané, entonces yo me voy a quedar por acá. Me voy a quedar disfrutando. No, hombre. Tremenda, mis colinas. No la pude ganar. Aguanté unos 15 segundos. Ahora aquí no es muy recomendable estar mucho tiempo, lo más unos 5 minutos. Hay gente que también puede meter su cara aquí por problemas de piel, de acné y muchas otras cosas más. Ricardo, si te pega el hambre cuando estás aquí, ¿qué puedes comer? Por lo general frutas, piña, sandía, un mango, algo natural. Por ejemplo, ve. ¿Qué tenemos, Felipe? Tenemos una rebanada de piña deliciosa y también un mango rico en vitamina C. Dariana, ¿el mango? A ver, Ahí. Voy a agarrar la piña. ¿Listo? Brindis a colinas. Aprovecho. Rojita la cara de Dariana, no podemos estar mucho tiempo aquí. Esto es sudor. El vapor no lo vemos porque el clima está muy caliente, pero cuando llueve el vapor se levanta y se puede observar. Solo nos falta un lugar más aquí en ese gran tour de los aguas termales.
Don Felipe, de aquí para el siguiente, ¿cuánto vamos a caminar? Estamos a tan solo 30 metros de distancia de una de las pozas más bonitas del agua termales. Colinas históricamente no ha tenido turismo. Hace un poco solo había un hotel, como 2 restaurantes en todo el pueblo. Pero Ricardo y sus amigos tienen grandes sueños para Colinas. Hemos visto que ha crecido bastante lo que es el turismo interno. Tenemos la vía navideña más grande y la más bonita del país. Vino bastante turistas, había poco para poder recibirlos, pocos restaurantes, poco hotel. Entonces, a raíz de eso han surgido otros emprendedores, han surgido más hoteles. Hablábamos ayer del asunto del café y del ganado. Tiene de los mejores ganados en el país, uno de los mejores cafés en Centroamérica, pues el mundo, y las mujeres más hermosas de Honduras. Cuando Emilio llega a tener la edad que tiene ahora tú, ¿cómo quisiera que sea Colinas? Y yo quisiera que mis hijos crecieran ya con un Colinas diferente, ¿verdad? Con Colinas donde puedas ver gente de otros departamentos como también gente extranjera. Y nos alegra que sos el primer japonés. Estamos subiendo un poquito más, vamos a sentir la... Ah, no, ya está heladito ya. Qué increíble. Una poza bien pachita, no está tan hondo esto, ¿verdad? Esta es la poza La Monarca. ¿Por qué dice monarca? Aquí nacen mariposas y también nace la mariposa morfo, por eso le pusimos La Monarca. Como puedes ver, es agua cristalina, engañosa, porque desde aquí puedes ver que el suelo está ahí cerca, pero es muy profunda. No parece profunda de arriba. ¿Será que por dentro está bien profunda? Nuestros guías nos aseguran que sí. Hasta hay peces algo grandes. Un gran misterio con muchas mariposas bien hermosas. ¡Santísimo! ¿Qué es eso? ¿Qué? Devoró el lagarto allá en el río y se lo vino a comer acá y dejó los restos aquí. Este ha de haber sido algo pequeño. Pequeño. Bueno, vamos a meternos en la poza más profunda aquí de los termales. 5 metros. Los camarógrafos no saben nadar, ¿verdad? Julio, estás asustado. Mira, Julio. Wow, qué loco. Dice don Felipe que quiere tirarse de allá. Por favor, con cuidado, va. 3, 2, 1. ¡Wow! Increíble experiencia, Ricardo. Me dio hambre la chapuzón. Se nos terminó la fruta, ching. Se le antoja un cerdito hornado, delicioso, con un purecito de papa. Escucha, fantástico. ¿Dónde puede encontrar eso, Felipe? Lo puede encontrar en Hotel y Restaurante Cerro Verde, al cual lo estoy invitando. Solo necesito algo. Sí, no, eso es la grasita del cerdo que se... Vamos. Aquí es el Hotel Cerro Verde. Somos Hotel y Restaurante Cerro Verde, viniendo del Parque de Colinas Santa Bárbara, 8 cuadras, salida San Luis. Felipe, ¿cuántos hoteles hay en la ciudad ya? Cuando nosotros llegamos, pues estaba Hotel Gio y estaba Cerro Verde. Lamentablemente Cerro Verde, por la misma falta de turistas en el pueblo, tuvo que cerrar. Entonces reabrimos Cerro Verde y empezamos a reconstruirlo. Ya tenemos alrededor de 8 hoteles en el pueblo que pueden recibir a los turistas. Aquí estamos en la recepción del hotel. Bueno, está desordenado porque está quedando Franklin. Ya sabemos cómo es él. Don Felipe y su familia han intentado resucitar el hotel y inyectar un poquito más de turismo en la ciudad aquí de Colinas. Esto es el sueño de ellos hecho realidad. Con permiso. Mira, qué lindo. Don Felipe, usted había hablado de los colchones de las camas. Son unas camas de memoria que tienen tecnología de la NASA para que puedan dormir cómodos. Foam de memoria. Memory foam. Una persona y aquí está la otra. Esta se puede mover y usted puede observar que la otra persona ni siquiera siente que la otra se mueve. Puede poner una taza de café y no se cae. Es correcto. Está el aire acondicionado arriba. Vamos a ver el baño bien amplio. Y las duchas tiene, como podemos ver, agua caliente. Hay televisión, hay wifi. De la mejor parte, la piscina. Cuéntanos cómo se siente en esa silla. Muy relajada y ya tranquila después de un día muy cansado. ¿Cómo se siente la hamaca? Yo necesitaba llevarme esta hamaca para allá, a las aguas termales, y ponerla y descansar. Freddy, ¿cómo es la sensación después de un largo día? Es necesario venirse a relajar aquí al hotel. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ando de fiesta. Los jóvenes, mira qué piscina.
Más lindo. Una piscina revestida en piedra natural, tanto el agua como la piedra, la tierra absorbe la energía negativa de nuestros cuerpos. Una vez que nuestros huéspedes entran ahí, no quieren salir. Don Felipe, ¿cuánto cuestan las habitaciones? Una habitación personal, 1.350 lempiras para 2 personas, que le incluye los desayunos. Una habitación doble anda ahí por 1.860 lempiras para 4 personas y también le incluimos de cortesía los desayunos. Café también. El café es colineño, es completamente gratis. Hay un paquete donde no se queda en el hotel. Llega en la mañana, a las 8 de la mañana y se queda toda la tarde. Desayuna aquí, después va a hacer todo el recorrido que nosotros hicimos en las aguas termales. Después vuelve aquí para un delicioso almuerzo. El costo es 800 lempiras por persona. Y las personas que quieren quedar la noche aquí, hay un paquete. Le hacemos fogata por la noche, vinito de cortesía, el desayuno típico. Pueden hacer su checkout a la 1 de la tarde. Y anda alrededor de 1.450 lempiras por persona. Vamos a entrar al famoso comedor. Hola. Pase adelante a nuestra cocina, Cerro Verde. ¡Wow! Ella es mi esposa, Brenda Yesenia, Carlos mi hijo y doña Gloria. Y les tenemos preparado este delicioso cerdito hornado con la receta de la abuela. Carlos, me han dicho que las mujeres de Colinas cocinan muy bien. ¿Y los hombres qué dicen? Cocinamos rico también. Tenemos un puré de papa preparado aquí. Como pueden ver, una corona de queso parmesano. Se prepara más que todo en eventos. ¿Es verdad que usted copaneca? Copaneca 100%. Aquí tenemos un toque de sabores de Copán, San Pedro Sula y Colinas. Estoy viendo que toda la comida que se hacen es hecho casera. Preparada con lo más natural posible. Ya llegó el mejor momento del día. Vamos a almorzar. Estamos con la familia de Don Felipe y también nuestros nuevos amigos que hemos hecho aquí en el gran pueblo aquí de Colinas. Mira cómo estamos. Amontonado un poco, ya que somos muchos. Daliana, ¿cómo mira la comida de ese chancho horneado? Deliciosa, estoy un poco ansiosa por probar esta. Mira la servilleta, ya está saliendo la baba. Freddy, ¿cómo es la sensación esta comida que vamos a comer ahorita? La sensación que siento yo es que ya le quiero entrar, chicos. Porque esto huele rico y se ve demasiado rico. Gracias por este día maravilloso que nos has dado, por habernos permitido estar aquí con estas personas maravillosas. Amén. Vamos a comenzar con arrocito. Deliciosa. Tiene un poquito de orégano. Siente orégano. También tiene maíz y ese toque más que todo de arroz precocido. Qué deliciosa, estilo copaneco. Vamos con la ensaladita. Se siente como en Navidad, dicen, ¿va? Vamos a probar el puré de papa estilo francés. Es como papa con un poquito de pinta de lasaña. Correcto. Qué delicioso. Derrite la papa en la boca y ese queso parmesano arriba es increíble. Otra mordida muy pequeña. Qué rico. Freddy, ahora sí va. Esto es lo más rico que he probado en mi vida. Llegó el momento, mi gente. El chancho horneado. ¿Cuánto tiempo horneado? El adobado es de 4 días. 4 días. Y el horneado dura un proceso de aproximadamente 5 a 6 horas. Mira el sacrificio de toda la familia para que este pedazo de carne pueda entrar a mi boca. Se deshace la carne en la boca. Esa salsita naranjada tiene como un poquito del sabor de la salsita que va con los tamales de Navidad. Correcto, así es. Es un toque secreto de mi abuela. Entonces no voy a decir los ingredientes. El secreto queda. Entonces vamos a seguir comiendo porque esto es demasiado bueno. Hay una situación en el hotel, ya sabe que hemos visto una temporada de sequías en Honduras, muchos incendios forestales y infelizmente después de tanto sacrificio y esfuerzo de la familia, agarró incendio por una razón desconocida aquí arriba. Tenemos que ir a ver qué tal la situación. Ahí está Felipe y los hijos y salieron corriendo todos de la colonia para venir a ayudar a apagar ese incendio. Qué bonito tiene aquí, sembrando árboles, plantas, mira las flores que han sembrado, un lugar verdaderamente hermoso. Aquí el Hotel Cerro Verde, aquí en Colinas. Hemos visto muchos incendios en Colinas este año. En todo el año hasta ahorita. ¿Es la primera? Sí, pero el año pasado sí también le metieron. También bastante. Sí. Felipe, escucha, tanto sacrificio, esfuerzo y mira a todos los jóvenes de la comunidad aquí apoyando el sueño de usted y su familia. La familia de Felipe se ha hecho todo posible para realizar ese proyecto, para traer empleo, para traer turismo, para proteger el medio ambiente. Me da mucha lástima ver esto. Está feo ahí. Hay una antena. Espero que esa antena no se haya dañado. Está un poco fuerte el viento ahorita, pero los chicos están limpiando el área para que no siga creciendo con tambos de agua. Es realmente
penoso y mil disculpas para ustedes que hemos andado promoviendo de una forma tan bonita nuestro pueblo y ver este tipo de circunstancias. Me siento avergonzado, de verdad. Venimos de disfrutar algo tan bonito y verme a encontrar que pues mi propiedad está en alto riesgo con todo el incendio. Y no solo mi propiedad, ya de por sí me duele porque dentro de ahí hay una gran cantidad de animales que murieron con este incendio, calcinados, entonces es doloroso. Todas las mañanas aquí vemos cantar las aves y viven en ese ambiente. Muchas veces la gente piensa en hacer incendios controlados para sembrar maíz y esas cosas. Por un descuido, agarra fuego descontroladamente. Eso es lo que está viviendo en muchas áreas del país. Todo ese monte seco lo han llevado más allá para que no se agarre fuego en este sector. Qué caliente. Felipe, un mensaje a la gente que tal vez descuidan los cigarros. Yo les diría que no ganamos nada, se pierde más de lo que se gana en quemar una propiedad o para limpiarlo en vez de chapearla. Pueden observar aquí nosotros hemos tratado de controlar chapeando para poder de preservar. Aquí hay pinitos que han crecido desde que nosotros llegamos cuidando las propiedades y hemos cuidado toda esta área. Lamentablemente hoy se nos salió de las manos y no pudimos salvar toda esta parte. Todos los niños del vecindario haciendo rondas. Normalmente esto lo hacemos nosotros todos los años porque ya como que es costumbre de las personas hacerlo así. ¿Cómo se siente viendo tantos jóvenes aquí que salieron de la casa corriendo? Yo no tengo cómo agradecerles, son jóvenes que han crecido con nosotros y cuando les dijimos que estábamos en esta situación corrieron a ayudarnos, estamos demasiado agradecidos. Tenemos que alejarnos un poco. Se está acercando el incendio, se está demasiado ya caliente, vamos a ir acá. Había escuchado de los incendios forestales que está devastando el país este año, pero es una cosa verlo en noticias y otra vivir aquí en pleno en vivo y ver cómo está afectando un amigo personal mío como Felipe y su familia. Es grave la situación. ¿Qué son? Saliste corriendo de su casa para ayudar a la familia aquí. ¿Qué te inspiró tanto? Porque aquí ellos luchan por todo y que se les queme aquí es... Termina el sueño. Sí. Muchas gracias. Está viviendo una dura situación Felipe y su familia y Colinas. Como pueden ver, la mejor manera en que podamos apoyar el pueblo aquí de Colinas y los sueños de los emprendedores aquí en el sector de turismo es por visitar Colinas, un lugar con familias muy luchadoras, con muchos sueños y esperanza. Aquí abajo voy a dejar toda la información de los aguas termales, también del Hotel Cerro Verde. Espero que se animan a venir a visitar esa hermosa ciudad, San José de Colinas. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.